Tratar de resumir la extensa e intensa trayectoria de Maritza ha sido un reto de concisión y por lo corto del tiempo me he atrevido a escoger algunos pasajes que siento la describen. En 1983, su primer libro nos muestra la ruta que tomará en su fértil caminar intelectual. En Del silencio a la palabra, mujeres peruanas del siglo XIX a XX, fue pionera investigando escritoras peruanas y las corrientes literarias y movimientos culturales y políticos sociales que éstas impulsaron. Siguió en esa ruta y en 1993 enfoca sus estudios en el universo de la mujer precolombina. Lo hace organizando exhibiciones como la del 2003, La mujer en el antiguo Perú, en el Museo Nacional de Pueblo Libre, y la binacional, Divina y Humana, La mujer en los antiguos Perú y México, que se expuso en Perú, México y Estados Unidos. En el 2006 inicia una larga investigación para la Universidad San Martín de Porras que culmina en la publicación del libro Mujer, Poder y Alimentación en el Antiguo Perú. Este libro destaca entre todos los libros de esta colección editados por el querido padre Leuridan para obtener el primer premio en el Gourmand World Cookbook Awards de 2018 en la categoría de University Press. Ahora, en el 2020, en el que este prestigioso premio cumple 25 años de fundado, el mismo libro ha sacado el primer puesto, The Best of the Best, como el mejor libro de los 25 años en la misma categoría. En este libro nos cuenta sobre ese pasado milenario femenino que no hace mucho emerge del olvido, de la señora de Cao, la de Choardancap, las sacerdotisas de San José de y de Cahuachi, de las reinas y señoras de los cuatro suyos y de las enigmáticas amazonas, entre otras. Tiene otros proyectos que espero continúe, como el de la Asociación Museo Memoria de la Mujer Peruana, que espero que lo hagamos juntos, Maritza, que ella fundó y que recuerdo muchísimo cuando eso pasaba y con qué entusiasmo contaba. Escriba esa segunda novela, ya que Chasca, la primera, tuvo muchísimo éxito, y que siga con esos cuentos infantiles donde sus heroínas muestran el importante rol de la mujer en la construcción cultural de nuestro país. Maritza, en resumen, se ha dedicado a rescatar del anonimato a mujeres gobernantes y diosas, célebres y legendarias, divinas y humanas. Y al hacer esto, en un mundo que le ha entregado el papel protagónico al hombre, como ella dice, el equilibrio de la naturaleza donde las fuerzas opuestas trabajan juntas en armonía. Este tema recurrente, como les he mencionado, la ha llevado a organizar exposiciones y dictado conferencias en América Latina, Europa, África y Estados Unidos, y sus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano, alemán. Esta es Maritza Villavicencio, historiadora, investigadora, escritora, museógrafa, y lo que nos reúne hoy, usando el término que ella usa para describirse, fitomántica. Maritza, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal presentación, María Rosa? Muchísimas gracias. Me has traído, pero así un abanico de recuerdos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los amigos y las amigas que están presentes, muchos de los cuales en algún momento me dieron la gran oportunidad de participar de su tiempo presente y de poner en los Pallares Mochica, en este oráculo, la esperanza de su futuro. A todas y todos, muchas gracias por compartir este precioso día de 20 años con los Pallares en mis manos. Pero no puedo quedarme allí sin antes agradecer, en primer lugar, a María Rosa Álvarez Calderón Larco, y esto es importantísimo, porque fue ella efectivamente quien tuvo la iniciativa de hacer esta celebración de una manera mayor. Yo quería celebrarlo, pero no me imaginaba que podía ser así, y no me imaginé que además iba a llamar a Rochi del Castillo, que organiza, promociona la feria de arte más importante del Perú, y creo que una de las mejores de América Latina, y Rochi, tú me dirás si del mundo. Entonces realmente para mí es un honor
y estoy muy agradecida por esta iniciativa. Y en este trayecto conocí a Susetti. Susetti, muchísimas gracias porque has podido operativizar todas las preguntas, las dudas, todas las ideas. Entonces, con esta introducción que es básicamente un agradecimiento a todos ustedes y todas ustedes, y bueno, a mis sagrados payares Mochica. Bueno, vamos a empezar. Esto lo vamos a hacer un poco, no de entrevista, sino en conversación. Y quiero rescatar de las muchas conversaciones que hemos tenido un par de conceptos como para ir entrando en el tema. Maritza, quiero que nos cuentes tu relación con las plantas, que es un paso previo a lo demás. Bueno, mira, mi relación con las plantas ha tomado hitos históricos, digamos, o hitos biográficos, de los que yo he caído cuenta, yo te podría decir que en este último tiempo, y sobre todo a raíz de esta celebración, de esta conmemoración de los 20 años. Desde muy pequeña, y esto creo que lo he puesto en uno de mis libros, mi relación con las plantas ha sido muy particular. Una de las primeras que recuerdo fue con mi madre, que plantamos un eucalipto, cuando era una ramita delgadita y débil, y bueno, la plantamos y después creció pues siendo un árbol fabuloso. Ustedes deben conocer cómo crecen los eucaliptos. Y en 1957, más o menos 56-57, cuando hubo una gran epidemia que se llamó la gripe asiática, fue realmente una suerte de alivio y de esperanza de sanación. Toda la gente de mi barrio, del sitio donde yo venía, venían a sacar ramas. Entonces se colgaban los jardineros para sacar las ramas y todos las llevaban para sanar, para curar. Entonces de ahí comienza esta relación con mis plantas vinculada a la sanación, vinculada a la cura y al bienestar de los otros y de todos nosotros. En un segundo momento, más adelante, no sé si ustedes recordarán, sobre todo los no tan jovencitos, que había en la televisión en blanco y negro un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio. Entonces recuerdo que esta era una familia que perdidamente navegaba por diferentes planetas hasta que cae en un planeta donde las plantas eran las que dominaban. Entonces recuerdo claramente que una de las plantas, no una, sino las plantas secuestran a Julie, la hija adolescente, y una de las plantas toma su fisonomía. Y recuerdo clarísimo que un día le dice su mamá a esta que era realmente la impostora, le dice, mira, te he preparado la ensalada de lechugas que a ti te gusta tanto. Y claro, ella era imposible que iba a comer, ¿no? Como me dijo María Rosa, claro, era una suerte de fitofagia. Entonces, eso me quedó grabado. Fue una de las pocas cosas que me quedaron grabadas de esta serie. Bueno, también cuando ya tuve mi hijo, yo lo fastidiaba porque había una venusiana que le decía al doctor Smith, guapo, bello, guapo. Y entonces así yo molestaba a mi hijo del más pequeño. Pero bueno, pasó el tiempo y con un amigo yo tenía una serie. Era joven, tenía 19 años, 20 años, 21 años, y tenía muchos problemas, digamos, con la alimentación. Entonces yo le dije, nosotros deberíamos ser como las plantas, alimentarnos directamente de la luz y de esa energía de luz. Entonces me decía, fotosíntesis. Y en efecto, esa era la idea. Entonces, después nos dejamos de ver, pero cada cierto tiempo, cierta cantidad de años que nos veíamos, me decía, ¿y ya te convertiste en fotosintética o todavía? Entonces, lo que quiero relatarles es de que han habido hitos de entender a las plantas de una manera muy particular. Las plantas con vida, las plantas con una suerte de equilibrio existencial con nosotros, los humanos. Y creo que todos estos hitos, todos estos momentos me fueron preparando para la llegada de los payares, Mochica, como oráculo, como escritura,
¿no? Que me llegaron el 10 de agosto del año 2000. Bueno, en mi calidad de historiadora fui convocada por Nora Iscue y Beba Iscue, que tenían un tesoro que yo desconocía hasta ese momento, que fue todo el legado que había dejado la gran artista Elena Disque, una artista, ella y su hermana, que habían logrado tomar toda la iconografía precolombina y verterla al arte contemporáneo y, digamos, al arte decorativo y utilitario. Eh, entonces, tuve todo esto en mis manos, que fue en el sótano de la casa de Beba Iscue, porque Elena se lo regala, le regala todo su legado a Beba, porque Beba era su ahijada. Entonces ella tuvo el gran tino de guardar y resguardar esto. Entonces, como parte de esta evaluación que me pidieron que haga, me entregan toda la correspondencia de Elena, cuando Elena Iscue estuvo en Francia. Entonces se carteaba con muchos personajes importantes de la cultura peruana, como con muchos del mundo también, porque ella fue una artista, una de las más internacionalizadas, hoy diríamos globalizadas, bueno, las artistas peruanas globalizadas. Y entonces cuando me entrega el fajo de cartas, que eran muchísimas, comienzo a examinar y de repente me encuentro con una carta, unas páginas amarillas que espero reencontrar en algún momento, que le escribía Rafael Larco Hoyle a Elena, donde le cuenta, entre otras cosas, que era un día muy especial para él porque una persona que trabajaba con él había encontrado el payar arqueológico, con lo cual se demostraba, él podía mostrar su tesis sobre la escritura de los antiguos peruanos, en particular de los mochicas. Ese fue el primer contacto y fue para mí una experiencia en ese momento, al leer esas cartas, que creo que temblaba el papel en mis manos, maravilloso. A partir de allí, yo me interesé muchísimo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, desde muy jovencita, desde muy pequeña, siempre pensé, siempre creí, y ahora lo sabemos todos, que todos esos íconos, todos los diseños que están en los diferentes soportes, sea cerámica, sea textiles, precolombinos, prehispánicos o antiguo Perú, tienen un mensaje. Y a mí se me discutía mucho, incluso en la universidad, que no eran mensajes, que había que verlos estéticamente y punto. Pero la estética, y esto lo debe saber Rochi mejor que yo, comunica. Entonces, a partir de ahí fue que comencé a indagar sobre los payares. Esto fue. Y aquí, por ejemplo, me encantaría, Susetti, que pudieras mostrar a Rafael Larco Hoyle y pudieras mostrar a Elena Iscue, porque Rafael Larco, entre los años 30 y 40, hizo estudios muy importantes para demostrar la escritura mochica como una escritura ideográfica. Y algo bien importante, desde esa época, decir que la comunicación, incluso de pensamiento y de sentimientos, no solamente es alfabética. Y fíjense hoy día que ya manejamos la computadora, el celular y cuantas más, efectivamente ya sabemos que hay otras formas de comunicación. Entonces, esto es muy importante. Y Elena, que fue una gran estudiosa del antiguo arte peruano, porque ella decía, esta es la forma que yo tengo de agradecer la gracia de haber nacido en el Perú. Entonces, estos dos grandes personajes, siento que a través de la existencia, a través de esa historia eterna, me llegaron hasta mí para darme a conocer los payares. Sí, eso es un recuerdo muy lindo. Susi, puedes compartir la foto de Elena Iscue. También eran muy amigos de mi abuelo, eran muy queridos por mi bisabuelo, fueron muy cercanas a la familia, ¿no? Entonces, este vínculo, como te digo, que se ha formado ahora es un vínculo en realidad ancestral. Eh,
como tú dices, Elena fue pionera en lo que fue la aplicación de los diseños precolombinos, sobre todo en los textiles y Efectivamente. en el arte decorativo, ¿no? Sí, Linda foto de Elena, además, qué sí, linda sí, una mujer, mirada intensa, sí. intensa. Bueno, y entonces, ya, tienes este concepto, ¿en qué momento aparece el payar? ¿Cuál es tu primer payar? ¿Cómo empieza esta relación tuya con el payar en sí? Bueno, siguiendo un poco la metodología de Rafael Larco, yo juraba que existen además, ¿no? Que hay payares incisos, que hay payares pintados, además todos los que aparecen con una serie de rayas, puntos en los tejidos paracas, igual en Nazca o en la cerámica mochica. Entonces yo pensé que era como una suerte de equipos, que había que encontrar el código. Entonces me dediqué por años a buscar estos códigos, a encontrar las recurrencias, y por eso al comienzo, comienzo con los payares, a estudiar estos payares, yo ya había entrado en un proceso que un maestro me había dicho: Mira Marisa, si tú quieres llegar a tener coherentemente, integralmente tu identidad, tienes que aceptar tu paranormalidad. Había estado viviendo en Europa y habían pasado muchas cosas en mi vida personal que me habían desajustado. Entonces, por eso decido regresar al Perú para encontrar nuevamente mi eje. Y entre estas cosas me dice, tú tienes que aceptar tu lado psíquico, tu lado paranormal para completar tu integridad. Cosa que era un poco difícil, porque siendo historiadora del medio académico, que acepten este lado no es fácil y no fue fácil. Y, y bueno, entonces yo comienzo a hacer estos estudios hasta que un día en el estudio de Willy Klopp, donde estábamos viendo, Willy Klopp es arquitecto, estábamos viendo la maqueta, el estudio de un museo que pensábamos que nos habían pedido, el Serapal entonces, un museo del agua. Entonces, y un museo de sitio. Entonces, ese día yo llego corriendo a esta reunión, estaba escribiendo mi novela Chasca, había tenido una inspiración muy particular y llego un poquito tarde. Entonces los colegas me fastidiaban. Claro, es que vives tan lejos, en realidad estoy a 5 cuadras del taller, del estudio. Y entonces, por primera vez, en un medio, digamos, científico, académico, yo digo, sí, porque se estaba hablando, disculpen, se estaba hablando de colocar alrededor de este museo de sitio plantas, pero peruanas. Entonces ahí digo, hay que poner los payares. Entonces se sorprenden, me dicen, los payares son peruanos, legítimamente, de origen peruano. Y bueno, en ese momento se me ocurre, le digo, es que yo leo los payares, los payares, dije, no, yo leo los payares, estoy adivinando con los payares. Y les Pero, cuento pero, esta pero a historia. ver, cuéntame, ¿ya habías empezado a leer en este momento? Yo quiero que me cuentes el primer payar, o sea, no nos adelantemos. No, no, es que todavía no había encontrado los payares mochica. Yo había Ya. tomado, disculpa, Ujú. sí, tienes razón. Yo cuando vi esto, dije, yo también voy a buscar el código, voy a buscar cuáles son estas ideografías, ¿no? Y, y, Para y ya trabajar. habías leído, ya habías tenido algún contacto con algún tipo de oráculo, porque esto es un oráculo, de cualquiera de los oráculos ancestrales chinos, de otras culturas, o era la primera vez que empezaba No, esta inquietud. claro, tienes razón. Lo que pasa es que ya previamente yo había tenido experiencias, y algunas personas que están escuchando lo saben, yo ya había tenido experiencias leyendo la línea de las manos, Ujú. ¿no? Por otro lado, también recuperé a mi abuela, recuperé el legado de mi abuela, porque mi abuela leía las barajas españolas, los naipes españoles. Entonces, cuando yo estaba en este proceso de retomar mi identidad, tomo las cartas de la abuela. Entonces comencé de una manera, no digamos de hobby, pero más o menos a retomar esto, digamos, a recuperar los dones de mi abuela y de mi padre también, porque me entero después que mi padre, aunque él era un empresario y había cambiado
esa parte suya la había, no ocultado, sino que no la, simplemente la dejó de lado. Entonces yo comencé a leer las barajas españolas. Cuando me entero este tema de los payares por las cartas del arco Hoyle y la correspondencia de Elena, entonces yo comienzo a buscar y adquiero los payares blancos, esos que todos conocemos, de los que comemos, y comienzo a buscar, a pintarlos, a dibujarlos yo misma, a ponerle colores, y los leía de esa manera, asociados a las barajas españolas. Ese fue el inicio. Y ya después, ese día que les estoy relatando, ese fue el 10 de agosto del 2000, el día que yo le dije por primera vez a museógrafos, a historiadores, que yo estaba viendo el tema de la adivinación con los payares, pero que no los había encontrado porque yo buscaba, viajaba. Y uno de ellos, Rodolfo Vera, que es museógrafo, me dice, no, Marisa, esos payares no los pinta mano humana, esos vienen así de la naturaleza. Y él los tenía en su casa. Estábamos en Miraflores, y él me dice, si quieres vamos a mi casa y te los muestro. Vive en San Miguel, o vivía en ese entonces en San Miguel. Así que un largo viaje, y ese día, efectivamente, él tenía unos payares que habían nacido de unos payares arqueológicos encontrados en el complejo arqueológico El Brujo, en la Huacacao, justamente. Entonces, de esos que habían revivido, me dice, ya, te regalo 8, elige. Y elegí mis primeros 8 payares. Entonces, ese fue el día y esa fue la manera como encuentro los payares mochica. Y sentiste como que algún cambio, porque claro, de los pintados a estos, de repente estás encontrando con algo que tiene, o sea, es primera generación, es un hijo de un payar de 1700 años. Eso es Sí, sí, lo sí, lindo, ¿no? Ese payar se encuentra en claro. una tumba, ¿no? Y y se me fue. Ahí está. No, estos Ese payar, payares fueron muy especiales para mí, porque fueron especiales para mí. Estoy tratando de buscar, mira que no lo hice con tiempo, mientras lo pero encuentras, claro, ujú. en el momento que los payares cayeron en mis manos, o sea, cuando yo dije quiero este, y Rodolfo los pone en mis manos, mira, sentí como un destello, ¿no? Como un destello aquí en el centro de la frente, y la, la sensación tan intensa, tan trascendental que sentí, la pude solamente traducir en una suerte de poema, ¿no? Donde me fijaba un destino, ¿no? Me fijaba un destino. No se me ocurrió ahorita buscar ese poema, pero lo tengo escrito en mi libro ese de la ruta de los oráculos, y como fue una sensación muy particular, ¿no? Fue así como un mandato a partir de ese momento. Y entonces, desde ese momento, mi vida quedó ligada permanentemente hasta el día de hoy a los payares mochica. A ver, de repente Su nos puede pasar una foto de los payares, porque son muy lindos, y para que veamos que son específicamente, o sea, que crecen naturalmente Sí, o sea, pintados de distintas formas, ¿no? Bueno, este encuentro con los payares y este nuevo camino, como tú dices, a la fitomancia, te ajá, debe haber llegado por rumbos sumamente interesantes y diferentes, ¿no? Porque ya así, también significa el encuentro contigo misma, porque este es el encuentro de así tu es. caminar, ¿no? Claro, o sea, aceptarme a partir de ese momento como fitomántica, sin renunciar a ser historiadora, sin renunciar a desarrollarme en la ciencia también, porque no son opuestos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento también fue esa mi misión, ¿no? De Ujú. articular los saberes, no pelearme con ninguno, sino ver cómo los podemos reconciliar. Entonces esa fue mira, voy a leer lo que escribí,
lo que me salió de ese lugar ancestral que tenemos, ¿no? Cuando cayeron los payares en mis manos, entonces, de una belleza, porque son bellísimos y tienen una luminosidad natural. Entonces, cuando cayeron entre mis dedos, ellos me hablaron. Tu mano agitará los códigos guardados tras tiempos herméticos. Tus dedos hábiles descorrerán senderos sin mapa. Tus ojos avisorarán horizontes ignotos. Ese será el prodigio de tu existencia. Entonces, después que me hablaron de esta manera, evidentemente inseparables para mí y inseparables de ellos, ¿no? Todavía, a ver, hay una fotografía donde están los payares que usa Maritza, o sea, no una dibujo, o si Maritza los tienes a la mano, si los puedes mostrar, porque sería muy No sé bonito si los que... puedo mostrar. Estos son los payares, pero este No, es no, el no, payar arqueológico que sí, encontró que son dos Rafael cosas Carpo. justamente, claro, son dos Está cosas ahora en el diferentes, museo, ¿no? sí. Claro, esos son, Hay una pulserita, tienes la foto de una pulserita azul donde están los payares. bueno, que en realidad es una Chica. representación de los payares, tampoco son payares, esa es una representación de hueso y piedra, que Ajá, es una claro. pulsera, sí, mochica. Que Eh, una sí, representación, disculpa que te interrumpe, una representación como esa de hueso y piedra, pero ya gastada, se encontró en las tumbas del señor de Zipán. Y Walter Alba me dice que estaban gastados porque se nota que los usaban. ujú, O sea, los usaban, los echaban como oráculo. Entonces esto quiere decir que la lectura del oráculo de los payares estaba extendida a todo el universo mochica y que además tenían un alto prestigio porque se encuentra en lugares de gobernantes y de gobernantas. Entonces eran consultados para el buen gobierno, digamos, ¿no? absolutamente. Que es una práctica usual en las antiguas civilizaciones, ¿no? Y Sí, además de esa conexión de las sociedades agrícolas con su entorno y con su cosmovisión, en así donde es. esa lectura pues pasa a ser algo normal. Y que no es lo mismo, y ahora que se presentó el payar arqueológico, o sea, Ajá, Rafael Arco hablaba del payar inciso, que no es lo mismo que ajá, el payar claro, que sí, nace, ¿no? Son dos espacios diferentes. Sin embargo, sí. yo sé que cuando sigamos esta investigación que nos hemos prometido hacer, vamos a encontrar cómo los caminos se unen. Pero hasta ahora no llego a ver el payar en sí. A ver, cuando hicimos la invitación, ahí es Creo que mi donde, ahí pantalla está, está ese muy es uno de ellos. oscura. Acá está uno No, de no, los no, sí payares. está, sí, si lo acercas un poquito más a la cámara para poderlo ver, A y ver, sería lindo que pudieran ver que, ahí está perfecto, que pudieran ver acá hay que otro. tienen diferente, no, no, más más es a ti, exacto, exacto, ahí Acá, está, ahí está. es uno. Por un ¿Cómo? lado tiene esta forma, por otro lado tienen otra forma, e incluso se pueden hasta encontrar propiamente diseños. Ujú. Un buen amigo, Ernesto Celes, y su esposa Rosemary Ventosilla, me enseñaron un payar donde claramente está, parece el retrato de una mujer, parece un camafeo. Por eso les digo, son impresionantes. Otros tienen, claro, puntitos, ¿no? Tienen puntitos, otros tienen, y otros realmente forman diseños, pero como me dijeron desde el primer momento, diseñados por la naturaleza. Por la naturaleza. Y cuéntanos un Así es. poco cómo armas, qué metodología usas para empezar a leer. O sea, sí tiene que Ajá. haber un cierto orden. ¿Cómo es que, por ejemplo, es una sesión tuya, ¿no? Ya, mira, al inicio comencé, después de que encontré los payares Mochica, leía con los payares de colores y ahí, por ejemplo, Suset podrías mostrar unas partes de este video del francotirador, porque a Jaime Bailey le leí con los payares de colores y con los payares Mochica. Más o menos hasta el 2010 leía con ambos payares, hasta que después los payares Mochica dijeron,
solo nosotros, ¿no? Y entonces, digamos, la performance, en palabras de Rochi, ha tenido una evolución. Y no puedo decir que ya ha cambiado finalmente. Los tengo algunos años, pero va cambiando porque son las necesidades. Además, ven, allí están los payares de colores que yo ya pintaba, pero posteriormente, como podemos ver en el siguiente video, ya solo me quedo con los payares mochica. Y ya no solamente eran 8, sino que han ido aumentando. Al día de hoy tengo 30 payares con los que hago la lectura, con la que hago la performance a lo largo de 60 minutos. Algunos de las personas que están acá se van a reír porque a veces nos demoramos mucho más, pero el mínimo es 60 minutos. Lo que pasa es que a todos nos despierta la curiosidad saber qué nos va a pasar, interrogar. Y entonces, hoy en día, ¿cómo hago la lectura? Tengo 10 payares particulares, ¿no? Son 10 payares que yo conozco en una línea en la parte superior de una manta, porque la manta es muy importante. Después de algunos años de estudios, descubrí que quienes leían los payares eran las mujeres, y hay muchas esculturas, muchas cerámicas que están esculpidas en la forma de un payar y que están representando a las mujeres en el momento de la sanación y de la cura. Una curandera del presente, cuando fue interrogada por unas antropólogas que estaban estudiando el oráculo de los payares, les dijeron que el poder estaba en el manto. El poder de la curadora para poder leer está en el manto. Y entonces, sobre el manto es que echa los payares. Y es más, estas curanderas, estas mujeres payar, parece que también fueron las sacerdotisas, porque si ustedes ven la iconografía, una sacerdotisa lleva un bulto atrás redondo, que según esta curandera y según una interpretación es el manto. O sea, no se desprende de su manto donde lee los payares. Entonces, no es que yo estoy repitiendo exactamente cómo se hacía en aquella época, porque hay diseños muy diferentes. Hay unos juegos con personajes sobrenaturales que están jugando con unos palitos y con los payares. Es una reinterpretación. Por eso digo que Elena de Iscue no fue una casualidad que a través de ella la conociera, porque ella ama el Perú, ama la cultura antigua, pero ella la recrea. Entonces es esa línea, es la recreación. Entonces Y coloco una... Sí, dime, dime. entiendo que y es por eso que yo llamo a Rochi, porque Rochi es justamente en uno de sus proyectos, que también forma un poquito parte, que se llama Generación Cultura. Ella está vinculando el pasado con el arte contemporáneo. Y esto caía perfectamente porque, como conversábamos, esto es efectivamente un performance, esto es una aplicación de este arte ancestral de una manera contemporánea. Entonces, Así es, síguenos contando. así es. Y ya va dentro de un ratito vamos a hablar de la pregunta ya, porque estamos Sí, más o claro. menos en el tiempo. Sí, Bueno, cuéntanos, bueno, ¿cómo haces? para quienes no saben, aunque muchos han pasado por la experiencia, yo coloco unos 10 payares en fila y pido a la persona que va a consultar, llamo consultante, no sé si será adecuada la palabra dentro de la Real Academia de la Lengua, así como tampoco existe la palabra fitomántica, ¿no? Pero estamos recreando también. Entonces hago que le pido, le solicito a la persona que voluntariamente viene a leerse, que esa es otra parte de mi ética como fitomántica. No leo a nadie de quien no tenga permiso. Yo creo que esto es importante. O sea, no le leo a una tercera persona porque me lo pide. Bueno, tiene que haber siempre el consentimiento. Entonces, esta persona elige un payar que lo identifica. Lo identifica y esto me permite, en la primera parte, hacer el diagnóstico del presente hacia el futuro. Entonces, en el diagnóstico aparecen sobre todo
aquellos aspectos que van a ser resaltantes y detonantes para la confección de su futuro. Entonces, en segundo lugar, ya vienen las preguntas. Me ha ocurrido muchas veces, algunas veces, que cuando he hecho el diagnóstico, después las personas me dicen, ay, ya no tengo nada que preguntar. Pero siempre hay, ¿no? Entonces, se afinan ciertos, digamos, ciertos mandatos, ciertas sentencias, que no son propiamente sentencias, sino son, digamos, consejos. Es como una suerte de asesoría mágica. Y entonces se afinan una serie de preguntas, las afinan a través de preguntas y con los payares afinamos la respuesta a esas preguntas. En esto consiste actualmente, digamos, mi performance, Sí. mi manera de leer los Sí. payares. Bueno, creo que es el momento entonces ideal para que Su nos cuente qué preguntas tienen. O sea, es el momento de contestar preguntas, supongo que deben haber un montón. Y luego para finalizar con ese sorteo tan divertido que Maritza al final va a hacer una lectura a cualquiera de ustedes que mande una pregunta, como les dijo Su, a nivel personal, no vamos a entrar ni en política ni en temas que sean complicados. Y ¿cómo se llama? Entonces, primero vamos a hacer una ronda de preguntas para el tema y luego los que quieran hacer una pregunta van a Claudia, ¿cómo puede entrar en ser? este sorteo y se sacará una pregunta y Marisa la contestará. O sea, digo, Marisa y los payares contestarán esa pregunta. A ver, Su, cuéntanos cómo vas, qué preguntas hay en este momento. Claro que sí. Para este bloque sí nos gustaría que todos los participantes, bueno, los que deseen, puedan activar sus cámaras. Por favor, nos gustaría verlos. El payar ha sido desde la antigüedad un motivo de uso estético y sagrado, o sea, estético y religioso. Por lo tanto, habían una suerte de collares justamente de cuarzo y de otros materiales también, ¿no? Que se colgaban. Incluso hay algunas reproducciones de cerámica donde hay mujeres con los payares colgando, como una suerte de collar. Y efectivamente, yo he visto unos hermosos payares de cuarzo blanco. Son los que, y claro, allí lo que pasa es que también se une el concepto del payar, porque si ustedes ven cómo son los payares, tienen la forma no solamente de un riñón, sino como de un feto. Y acuérdense que cuando germina, sale, digamos, sale desde la parte misma desde esta parte acá del embrión, ¿no? Comienza a crecer. Entonces, es toda una psicología de vida. Entonces, la forma comienza también a tomar esa simbología. Y por eso, como una parte a lo largo de estos 20 años de las cosas, de los temas que he probado, yo también comencé a hacer payares de cuarzo. Por ejemplo, es una angelita, así es conocida esta piedra, que es una piedra celeste, y que, por ejemplo, ¿cuál es la bondad mágica, por llamarle de algún modo, de la angelita, de este payar? Que es ponerle pies en la tierra, sueños, aquello que se realiza. Entonces, como yo soy muy soñadora, por eso tengo del mío personal, para poder anclar y poner en tierra mis sueños, ¿no? Entonces, sí, también, digamos, trabajo con un set de payares, donde se potencia el payar, la forma viva del payar, con el mineral o con el metal, porque también se hace metal. O sea, un payar de oro es una cosa máxima por el significado cósmico y alquímico que tiene el oro. Gracias Marisa. Bueno, te cuento que estoy mirando las piezas de payar de mi collar y fíjate que hay uno que tiene oro porque el cuarzo aparece cerca al oro. Sí. Entonces, sí,
Sí, estoy viendo, mira, no, bueno, no sé si la cámara lo va a lograr ver, pero este de acá tiene Sí, pintitas de... sí, sí, es oro blanco. Y toman, no sé si estoy loca o qué, pero cuando los uso, dependiendo del día, toman temperaturas diferentes con el cuerpo. No sé, no sé si es idea mía ya eso. Creo que tengo, muchas gracias Jimena, me parece que hay otras preguntas. Sí, exacto. Muchas gracias, Jimena, por la intervención. Tengo la pregunta de Gabriel. Lo que he leído de Rafael Larcojoy. Él sí Ajá. encontró, incluso dedicó parte de un estudio que mencioné hace un momento que salió en la revista de la Sociedad de Antropología de Argentina. Él establece una relación entre los ideogramas de la escritura ideográfica, como le llama Maya, y la que aparece sobre todo en los diseños en cerámica y en los tejidos, ¿no? O sea, hizo esta relación con Nazca, con Paracas y con la Mochica. Es más, él llega a encontrar ciertos signos, que no sé si salen en este dibujo que he mostrado, él llega a encontrar ciertos signos, ciertas líneas que son similares. Entonces él lo que plantea es que hay una concordancia, hay una similitud entre la escritura maya y los ideogramas mochica. Eso es a lo que él llegó. Personalmente no he profundizado ese estudio, justamente es lo que quisiera hacer y mucho mejor si lo hago con María Rosa, pero esa es la idea. O sea, parece que sí hay, porque también algo de lo que decía Larcojoy es que hay una suerte de, digamos, de unidad universal y que los diferentes pueblos, las diferentes culturas van encontrando, van analizando, ¿no? Como que van encontrando la misma simbología, que la encuentran de su propio entorno y a partir de su cosmovisión. Entonces, no solamente estaba planteando, digamos, no se trata solamente de una técnica, sino que él lo que estaba planteando es que muy probablemente había una cosmovisión compartida. Hay la posibilidad de que hayan hecho viajes, digamos, donde se han interconectado estas dos culturas. Lo digo porque incluso, digamos, el tipo, ¿no?, de poblador maya es muy parecido al tipo de poblador moche, digamos, originario, ¿no? Se parecen físicamente, ¿no? Hace unos cuantos meses tuve la suerte de conocer a un curandero de la cultura huichol, ¿no? Que trabajaba con el peyote, y yo lo vi y parecía, digamos, era muy parecido físicamente a un norteño, digamos, del centro de influencia de la cultura moche, ¿no? Eran muy parecidos físicamente. Y yo, bueno, estoy ante un norteño peruano, ¿no? Siendo él un mexicano. Entonces me dio mucha curiosidad. Y además en la cultura moche, bueno, tomaban también el peyote, el San Pedro, ¿no? Que es este cactus, ¿no? Medicinal, visionario, que tiene también esta similitud con las prácticas de la cultura mexicana, ¿no? Donde también Sí, ellos trabajan con el peyote y los cactus, sí, ¿no? sí. Sí, si yo pudiera hacer un comentario, Maritza, sí, Sí, Gabriel, porque por eso hice en un momento una aclaración que estamos hablando probablemente de dos payares diferentes, ¿no? O sea, el Ok. payar natural con esos diseños maravillosos que la naturaleza nos regala, y el payar que encuentra, al que se refiere Rafael Larco, que es un payar un poco más grande y que está inciso. Curiosamente, en el caso de los mayas, utilizan también los payares de una manera incisa y les llaman zip, TZ, incisión, ip, payar. Sí, yo creo que hay una teoría que espero
poder plasmar, que no es mía, es un poco que ya recojo de los estudios de mi abuelo y de mi padre, que efectivamente hubo una influencia, porque definitivamente había todo tipo de comercio y de interacción entre Centroamérica y el Perú. O sea, yo sí creo, pero eso es una cosa ya personal y que me gustaría un poco explayarme ya en un estudio posterior y poder trabajar con gente que es especializada también en el tema, que hay una influencia que viene por el norte también y que aparece porque hay diferencia también en los tiempos, ¿no? O sea, acá es ligeramente posterior de lo que fue en cómo se llama en la zona central. Sí, todo lo que dices es totalmente cierto y además abre un campo interesantísimo para poder ahondar en el tema de una posible escritura, porque esos payares se leen. Esos payares se leen y hay la anécdota de un arqueólogo chino, especialista en chino antiguo, que llega al Museo de la Cultura Maya en México y comienza a leer los payares. Entonces, ya con esto te abro Interesante, incluso interesante. un poco más Mm, ese tema. Pero hoy día hablamos de los payares y cualquier día me encantaría sentarnos a conversar, si quieres, y podemos de repente mucho ya con gusto. Marisa entrar en ese espacio. Muchas Pero gracias. a Quisiera, ti. quisiera complementar esto, y dado tu interés, Gabriel, Anne-Marie Hockengen hizo un estudio, varios estudios referentes a la relación, incluso comercial, entre los mochica y los mayas, porque han habido periodos de tiempo históricos en los que han coincidido, ¿no? En sus propios desarrollos civilizatorios. Entonces ella sí tiene varios estudios donde justamente por una serie, no solamente la escritura, sino por el intercambio de determinados productos y de determinadas, digamos, iconografías, ella sí establece que ha habido esa relación, ella tiene esa tesis. Así que si buscas en la bibliografía de Anne-Marie Hockengen vas a encontrar una buena Hockengen, sustentación. ¿no? Hockengen, Anne-Marie Hockengen, sí. Ok, muchas gracias. La tesis o la hipótesis que yo desarrollo con respecto a la maestra Payar es que en realidad la maestra Payar es un personaje que articula y se mueve en varios niveles de la sociedad mochica. Entonces, por ejemplo, Regulo quizá te habrá mostrado, hay un hermoso ceramio compuesto, donde hay una mujer que era del Museo Casinelli, donde está una mujer payar, porque de esa manera son escenificadas las maestras payar, tienen las modeladas como un payar y salen allí el rostro y en fin. Hay uno en el que está esta maestra payar y está haciendo imposición de manos, está extendiendo la mano sobre alguien que está echado horizontalmente, y ese brazo está totalmente tatuado, exactamente igual que el de la señora de Cao, lo cual abre muchas teorías. Lo que yo creo es que efectivamente la señora de Cao, esta reina gobernanta, que también estaba en la cúspide del sistema religioso, porque todo poder político era poder político y religioso, ella cumplía también el rol de sanadora. Justamente la taumaturgia es una de las áreas que le da poder a las mujeres, no solo a las mujeres, pero a las mujeres de todas maneras. Entonces parece que así sea gobernanta, no queda aislada en su palacio, templo, sino que cumple funciones sociales, como en este caso el de la sanación. De otro, como en un momento, las sacerdotisas que están ilustradas, que están representadas en las altas ceremonias, ellas con sus trenzas convertidas en serpientes, con sus tocados, ¿no? O sea, mostrando, digamos, la jerarquía en la élite, llevan también el manto, que usan las adivinas, que son mujeres payar, también las adivinas. De otro,
como han hablado hace poco del peyote, acá hablamos del San Pedro o Huachuma, ¿no? Acá tenemos una maestra que está presente, Merian Edos, ¿no? Una maestra de la Huachuma. Entonces, justamente también muchas de estas imágenes, estas representaciones, tienen el San Pedro en la mano, llevan el San Pedro en la mano. Entonces, a mí me da la impresión, uno, que estas maestras payar eran adivinas, eran sanadoras, eran mujeres políticamente y religiosamente muy importantes, estaban en primer lugar en todas las ceremonias, y estoy haciendo una hipótesis, la misma señora de Cao era una maestra payar, porque ese ceramio lo demuestra clarísimamente, o sea, la serpiente, exactamente los mismos tatuajes de la señora de Cao. Entonces, la maestra payar era una mujer poderosa y que estaba en todos los rangos políticos y sociales. Las plantas tienen inteligencia, tienen sensaciones, tienen sentimientos. Sobre todo los antiguos peruanos y peruanas, y no solamente de nuestro maravilloso país, sino también de otras culturas, de otras civilizaciones, sabían conectarse, sabían comunicarse con las plantas, como también con la fauna. Lo que pasa es que creo que hemos priorizado un tipo de desarrollo, un tipo de civilización en que ponemos una serie de artefactos creados por nosotros, para así sentirnos superiores a toda la naturaleza, y hemos olvidado toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda esa existencia casi atemporal que existen en las plantas por su capacidad de renovación. Si ahora que hablamos del peligro de la humanidad, no hablamos del peligro del planeta. El planeta se ha reinventado muchas veces. Quienes no se han podido reinventar no siempre somos nosotros o otros seres vivos. Entonces, el tema es toda una formación que te lleva a poder comunicarte con las plantas, a escuchar su voz, a ver sus imágenes. Cuando yo leo los payares, y digo leo porque es lo que se me ocurre decir, es la mejor manera de decirlo, porque pareciera como cuando estoy leyendo una novela. Cuando yo leo una novela, o cuando nosotros leemos una novela, tenemos una serie de letras, de alfabetos, ¿no? Pero si de repente decimos, un caballo blanco va cabalgando por la orilla del mar, nosotras no estamos viendo C, A, B, A, L, L, O. Inmediatamente se nos hace la imagen de ese caballo que está cabalgando por la orilla del mar. Es exactamente lo que me brinda el payar o los payares. A veces también son voces, y a veces me ha ocurrido, no muchas veces, pero me ha ocurrido que me trae tan fidedignamente una voz que hasta mi voz cambia. Me ha ocurrido ya un caso de un señor que había enviudado, y en el momento que él me pide una lectura, un consejo por la situación en la que se encontraba, mi voz cambió a la voz de su esposa fallecida, ¿no? Y este es un señor, es un alto funcionario, o por lo menos en ese momento era de una importante transnacional. Entonces, lo que les quiero decir es que cuáles son esas conexiones, esos circuitos que se establecen entre un ser botánico y un ser humano. Hay quienes lo saben leer. Hay un documental maravilloso que se llama Sigo Siendo, de Javier Corcuera, donde finaliza con una mujer chipiva
que está remando en una laguna o cerca del río Amazonas, donde ella dice, los pájaros cantan por alegría o por tristeza. Algunos creen que cantan por cantar. Entonces, es eso, tenemos que aprender a retomar ese contacto ancestral primigenio con las plantas. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es ese proceso físico, fisiológico, magnético que ocurre? Mira, yo estoy dispuesta a que estudien, a que me estudien, pero lo cierto es que eso es lo que son imágenes, son palabras, son dichos, son ideas que aparecen y que ya sientes la conexión, que es aquello lo que tienes que decirle, porque el presente y el futuro de una persona es inmenso. Cada uno de nosotros y de nosotras somos un universo y por lo tanto, imagínense todas las posibilidades que hay. Los payares ancestralmente están vinculados al bienestar de su comunidad, al bienestar de su pueblo. Por eso es que los payares eligen lo mejor, lo recomendable para un futuro deseable. Los payares o entre las plantas no están reñidas para nada entre sí, se complementan. Una época tuve una experiencia muy particular, que personas que habían tomado ayahuasca les recomendaban que venga a leerse los payares. Y había algunas personas que tomaban los payares, o sea, no tomaban, perdón, sino les leía los payares y eran No se pueden recomendados. tomar los payares. No hay un brebaje que sea de payar. Mira, no, e incluso una amiga, una persona que venía antes, que es una nutricionista, hizo un estudio de los payares mochica. Entonces, lo que ella dice que en general los payares tienen ácido cianúrico, pero que la parte negra de los payares, el componente del ácido cianúrico es mayor. Por lo tanto, ella recomendaba no comer los payares mochica. O en todo caso, como ya me han mostrado otras personas, tienes que hacerlo servir mucho más que los payares para que a través de la vaporización boten este ácido. Que yo sepa, no hay ninguna, digamos, pócima con los payares. Aquí la conexión es con ellos, es directamente con ellos. O sea, yo los tengo al frente o alguien los toma y yo puedo ver, ya comienzo a ver la vida de esa persona. Por eso cuando me hacen entrevistas y algunos periodistas quieren agarrarlo, digo, tú los agarras, pero es bajo tu responsabilidad, porque yo voy a comenzar a ver. Y lo que pasa es que tampoco es necesario que los tomen. Por ejemplo, todo este periodo de cuarentena, los payares los toco yo, pero hay una conexión con la persona a través del WhatsApp, a través de Zoom, ¿no? Se puede establecer. O sea, hay una conexión muchísimo mayor. Y entonces, ¿qué es lo que creo con respecto al don, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo no te puedo, para terminar de responder tu pregunta, no estoy segura, no lo sé, si es que las mujeres payar u otros tomaban San Pedro. No me sería nada extraño que lo hagan, que lo hubieran hecho, pero yo no he encontrado ese dato. Lo que sí sé es que muchas de estas curanderas están en trance, pero yo les puedo decir que sin necesidad de beber algo, de alguna manera, poco antes de la lectura, tengo una suerte de trance. Lo que pasa es que no es trance ese tipo vudú que quedas elevada, ¿no? Sino es muy, muy normal, o sea, digamos para una relación. Entonces, no te puedo asegurar, no sería nada extraño,
yo creo que todas las plantas conversan entre sí, se apoyan entre sí, y cuando no, también se lo dicen. Entonces, hay una inteligencia en la naturaleza, y es más, no solamente con la naturaleza. Hay un estudio en Italia, en Firenze, si no me equivoco, donde queda un centro de neurobiología, donde dicen que justamente las plantas, los mismos pallares, encuentran un nexo con insectos. Hay unos insectos que le avisan que van a venir otros insectos que son dañinos para ellos. Y es más, en una comunidad en la que yo estuve, en el norte chico, esta es una comunidad de chirimoyas, de unas hermosas chirimoyas que incluso ganaron el ají de plata en uno de los eventos de Mistura. Y el mismo ingeniero les decía, ustedes planten pallares alrededor de sus plantas, porque los pallares les van a avisar si van a venir insectos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, incluso que la técnica y la ciencia sabe y que nosotros quizás no exploramos, pero es eso, la capacidad comunicativa, defensiva, ¿no?, que tienen las plantas. Y me parece que la siguiente pregunta está relacionada al don, entonces ahí te responderé esta parte de la pregunta, Gabriel. Por un lado, he explicado lo que es mi entender, y cada vez más, incluso hasta la neurobiología lo está estudiando, todas las capacidades que tienen las plantas de comunicarse, de defenderse, en fin, de sanar, de curar, de detectar, porque las plantas lo que permiten cuando sanan, cuando curan, es una lectura de lo que está pasando en el interior de tu cuerpo, y por lo tanto saben dónde suprimir o dónde añadir, dónde atacar y dónde defender, ¿no? Por algo es también la base de la industria química. Bueno, ese es, digamos, el don de las plantas. Y de otro lado está el don personal. Tengo la impresión de que todos y todas tenemos el don. Lo que pasa es que algunos y algunas quizá tienen un poco más de talento o más desarrollado el talento para esto. O, por ejemplo, yo estoy segura que puedo dibujar una casa o puedo dibujar una hoja, pero yo nunca voy a pintar como Cislo. O sea, todos podemos dibujar, todos podemos pintar, pero no todos somos Tirsa Suchilla, no somos Picasso, ¿no? Hay quienes tienen más desarrollado el don, y en todo caso también hay personas que teniendo el don se les adiestra, ¿no? Se van adiestrando, se van capacitando. El gran problema que existe en nuestras sociedades, a diferencia de lo que todavía se mantiene en algunas comunidades, que cuando sea una abuela ayahuasquera, un abuelo ayahuasquero, ve que su hijo, su nieto, su bisnieto o bisnieta tiene el don, lo adiestra desde niño, la adiestra desde niño. Lo que pasa es que nosotros aquí en la ciudad, si tenemos una hija o una nieta que tiene visiones, que se comunica con personas que de repente ya fallecieron, o que tiene, entre comillas, amigos imaginarios, ¿qué haces con esta niña o con este niño? Lo llevas al psicólogo, porque asumes que está enfermo. Entonces, no hay una formación, no existe un adiestramiento, una capacitación para desarrollar estos dones. En mi caso, yo he tenido, digamos, la suerte de tener una abuela, a la que le decían que era una bruja bárbara, porque lo era, ¿no? Y entonces eso, hasta los 18 años, para mí fue lo más normal, que vinieran las tías, las vecinas, las amigas, a hacerse leer las cartas en las tardes. Reprimí eso cuando ingresé a la universidad, porque la ciencia, por lo menos casi hasta ahora, aunque está cambiando, no reconoce lo que podemos llamar
dones psíquicos, paranormalidad, no reconoce esa visión del futuro. Cuando alguien, si ustedes escuchan a un político que se quiere mostrar como serio, dice, yo no soy futurólogo, ¿no? Entonces, todavía no está apreciado. Pero si nosotros tuviéramos esa capacidad de formarnos, ¿cuántos y cuántas descubriríamos que tenemos ese don y que podemos desarrollarlo? Entonces, son dos aspectos. Son de un lado las plantas y de un lado el don y el talento que tenemos y que podemos desarrollar. Por eso creo que sí se puede aprender y en todo caso hay personas en las que sí se puede despertar. Efectivamente, hasta el día de hoy, que yo sepa, solo somos 2 personas en el mundo que leemos los Pallares Mochica. La otra persona es Julio Urbina, no sé nada de él hace un tiempo, acá tengo una foto con él, no sé si se puede ver, el señor Julio Urbina, que vive muy cerca de la Huaca de la Luna. Este señor lee los Pallares pero en la planta. Y el primer día que lo conocí, me resondró delante de todos los artesanos de la Huaca de la Luna, porque me dijo, no se lee los Pallares a las personas. Y yo me quedé fría, ¿no? Pero después me volví a reencontrar con él, que me pidió disculpas por haberme tratado de esa manera, y lo que él me explicó es que él lee, pero al tiempo, al planeta, a la geografía, a los eventos sísmicos, a los eventos atmosféricos. Y él lee en la planta. Entonces me llevó hasta su casa, donde tiene los arbustos de los pallares, y que salen, las guías salen, digamos, salen en las 4 direcciones de los puntos cardinales. Y él allí va viendo qué va a pasar. Él predijo ese terremoto que hubo en Haití y predice varios de estos acontecimientos, pero allí en la planta. Entonces, ya después él, en esta ocasión que nos vemos juntos, que estuvimos un buen tiempo, y él me explicó, me enseñó cómo era. Algún día seguramente lo aplicaré también en homenaje a él. Y él me dijo que a muchos arqueólogos que fueron y lo han, digamos, entrevistado, y dice, hay muchas explicaciones, me dice que han salido en libros, tanto de arqueólogos peruanos como extranjeros, y no me mencionan. Por eso es que yo lo menciono, porque es justo reivindicar a quienes de una manera, por el don propio desarrollado, llegan a este saber. Entonces, como les digo, y creo que sí se puede enseñar. El segundo proyecto que tengo, además de este libro, es una suerte de manual, pero como ya se habrán dado cuenta por lo que les he explicado, no es estrictamente un manual, pero por lo menos yo puedo mostrar qué es lo que yo veo en mis pallares y cómo podrían también, ustedes adquiriendo los pallares mochica, que felizmente ahora ya se producen más. Si yo tengo una cantidad de pallares enormes porque me regalan, me mandan de diferentes lugares del país, porque en determinados pisos ecológicos se pueden plantar los pallares. Entonces, como les dije, mi segundo proyecto es hacer una suerte de manual de lectura de los pallares. Y acá está Heinz Plenge, que sé que estaba muy interesado en mostrar en compartir este tema de los pallares, incluso con curanderos de Chávarri, ¿no? Y creo este año, después de forzada meditación por este tiempo, me siento que ya estoy preparada para compartir y quiero hacerlo. Lo comencé a hacer con mis nietas, ¿no? Y vi el don de las 3 y sé cuál es la que tiene más interés y lo puede desarrollar por los dones que ella misma tiene. Muchas gracias, Yasmín, por la intervención. Gracias, Maritza. Bueno, empezamos entonces con la lectura. Voy a hacer el sorteo. Quería saber si
todas las personas que me han escrito por el chat ya las tengo anotadas. Si hay alguien más que desea participar, puede levantar la mano a través de las reacciones, o si tiene activada la cámara, puedo verla. Si hay alguien más que desee, ok. Ajá. Listo. Ok. A ver, entonces voy a hacer el sorteo. Esta vez hemos decidido que sea manual para que ustedes también puedan verlo. Entonces voy a mover un poco la cámara a ver si pueden ver. Tengo una cajita aquí en la que he puesto todos los papeles. La pregunta es de Sonia Rodríguez. Sonia, ¿nos cuentas si deseas hacer la pregunta pública o si prefieres enviármela para yo enviársela a Maritza? Creo que podría ser directa, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Entonces, mira, como no puedo mostrar ahora los payares, como expliqué, yo tengo 10 payares, primero que los pongo en hilera, y entonces lo que te tengo que pedir es que escojas un número entre el 1 al 10, del 1 al 10. El 7. Ya. Ya, entonces, si ya has pensado tu pregunta, te voy a pedir, por favor, y ya que puede ser pública, que la hagas. Mi pregunta es con respecto a mi trabajo. Uh-huh. Si voy a tener, yo estoy en Trujillo, Uh-huh. suena bastante difícil en esta coyuntura, y tengo esta necesidad de salir a la Huaca. Ya he asistido 2 o 3 veces porque forma parte de... Y la idea es si voy a poder concretizar el trabajo que estoy realizando, ¿no? En cuanto a su presentación, maestra. Uh-huh. Los tengo acá justamente en una reproducción de la Copa de la Sacerdotisa y voy a echar los payares para responderte. Acá lo que me dicen los payares es que tienes que moverte en 2 planos. Por un lado, con las personas que toman las decisiones de lo que se puede hacer en este lugar, en la Huaca misma, o quizá en otro lugar. Puede haber la posibilidad que te digan que sea en otro lugar, pero no solamente en este lugar, digamos. Supongamos que tú digas, quiero hacer esto en Huacacao, ¿no? La posibilidad que siempre se han hecho actividades en Huacacao, pero tienes que estar en contacto con las personas que toman las decisiones de qué se hace o no se puede hacer. Es probable que más o menos al mes de septiembre, agosto-septiembre, lo que te vayan a proponer es quizás hacer como breves presentaciones en diferentes lugares. Sería bueno que las sumas, porque esto lo que te va a favorecer es que en el mes de octubre y noviembre tú te hayas posicionado con la obra, con lo que estás haciendo, no solamente con lo que dices. Hay gente que te conoce, pero es como que te van a demandar más. Entonces ya entre octubre, de octubre para noviembre, ya ahí tú puedes plantear algo para hacerse en este sitio, pero que no va a ser este año, va a ser el próximo año. Pero lo que te recomiendan es que no seas todo o nada, sino que aceptes como pequeñas presentaciones, que hasta pueden ser unipersonales, tuyas, en diferentes lugares, en diferentes espacios. Que según lo que me dicen los payares, a ti no te gusta, tú quieres hacer las cosas en grande, pero es como todos estamos aprendiendo a cambiar nuestros métodos y nuestras costumbres laborales. Entonces te recomienda que hagas esto, vas a tener audiencia, te van a escuchar, y eso va a crear las condiciones para que el próximo año ya tú plantees tu
proyecto tal cual. Y esto seguramente ya sale para el próximo año. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Sonia. Compartiremos contigo la imagen que nos ha enviado Maritza, para que puedas verlo, la imagen de los payares que ahí tenemos. Uy. Sí, ok. Y bueno, con eso concluimos este encuentro. María Rosa, yo sé que ahí tenemos algunas palabras tuyas. Y de Rochi también, De ¿no? Rochi. Sí, le voy a dar la posta a Roche. Bueno, antes que nada, a todos, muchísimas gracias por compartir esto. Ha sido un momento muy especial. Maritza, lo logramos. De una conversación llegamos acá. Y por supuesto no hubiese podido ser sin Rochi y el aporte de Su, que ha sido ser equipo de Arlima, como siempre, fantástico. Si Sonia nos puede contar acá octubre o el próximo año qué pasó, ya nos quedamos todos con la curiosidad. Les recomiendo que sea la capacidad de diagnóstico de Maritza y sus payares es impresionante. Yo, por la experiencia, porque ayuda a ver de manera más amplia, que a veces uno con el laberinto, yo no sé, si han tenido ustedes en la cuarentena, la mía ha sido de más trabajo que fuera de ella, y además con esto del Zoom, pues uno extraña el tráfico de Lima, ¿no? O sea, de poder estar entre un lado y el otro, demorándose antes de llegar a la siguiente reunión, porque la que llega, cuelgo y entra, ¿no? Pero bueno, ha sido una linda experiencia, creo yo, como dice Marisa, esta cuarentena nos ha llevado además a poder hacer esto. Tomémoslo en positivo y de repente, Maritza, podemos tener una segunda reunión donde podamos hablar un poco más sí, ¿ves? Hay varias personas que están diciendo que sí, que podríamos ahondar en el tema. Feliz 20 aniversario, 20º aniversario, Gracias. que sean 20 y 20 más, 20 de 20 más, y le paso el micro a Rochi con el agradecimiento de haber organizado esto, como siempre, sensacional. Muchas gracias. También. Yo quiero agradecer la asistencia de todos a esta linda celebración. Hemos estado reunidos gestores culturales, historiadores, arqueólogos, directores de museo, artistas visuales de diferentes partes del mundo, y en especial quiero saludar la presencia de David Floresora, coordinador de artes visuales del Ministerio de Cultura, de Teresina Muñoz Nájar, de Proyecto Bicentenario, instituciones con las quienes venimos trabajando de manera conjunta desde Artlima. Para ellos quiero agradecerles de forma especial. Desde Artlima y Generación Cultura estamos comprometidos no solamente con apoyar iniciativas de arte y cultura, sino este tipo de iniciativas que nos distinguen como peruanos, que nos distinguen en nuestro patrimonio, en nuestro legado, en nuestro sentir. Somos cuna de civilización, y creo que esta lectura ancestral de Payares Mochicas, este compromiso de Maritza, esta entrega, son dignas de celebración, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Es no solamente un compromiso, es una responsabilidad y es un privilegio haberlo organizado. Creo que hoy día también se ha sumado a acompañarnos en esta celebración Rafael Arco a través de María Rosa, su nieta, así que estará muy orgulloso de esas palabras y la manera tan simpática como ha llevado esta entrevista. Para ti, Marisa, un gran aplauso de todos desde acá por esa entrega, esa pasión, por llevar el nombre de Perú en alto. Que sigan los éxitos, esperamos que el próximo año estés presente con nosotros de manera en vivo y en directo, como se dice en la feria, y bueno, y las plataformas de Artlima, y yo creo que de todo lo que podamos nosotros siempre brindar, están a tu servicio, y muchísimas gracias por la oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias a todos y todas. No puedo nombrar uno por uno. Y bueno, nuevamente María Rosa, Suseti y Rochi, muchísimas gracias por haber... No, y a Suseti, obviamente, muchas gracias, Su, de manera fantástica como has organizado todo, y a todos los que han participado, muchas gracias. 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 Muchas gracias y hasta pronto. Aquí culmina el encuentro. Nos encontraremos
una próxima oportunidad.